Bienvenidos a esta sexta entrega del curso Desarrollo Humano, Felicidad, Liderazgo, Buen Vivir. Hoy vamos a hacer algo mucho más personal, más íntimo, porque tengo un conjunto de preguntas que me han llegado y para seguir avanzando es menester ir dándole solución o por lo menos plantearnos algunas respuestas. ¿Crees que los pecados capitales son universales y aplicables a cualquier sociedad? Esta es la primera, una pregunta retadora. Porque cuando estaba yo hablando de los pecados capitales, me refería, pues obviamente, a la Edad Media. Cómo la Edad Media, digamos, para interpretar y para mostrarle a su sociedad qué no debía hacer, pues, digamos, desarrolló los pecados capitales. Y lo que yo he hecho en la sociedad sin alma, pues, es contextualizarlos un poco para entender hoy también nuestra realidad. La Casa de Papel, en Netflix, por ejemplo, yo hablaba ahí de la avaricia. En el caso de Game of Thrones, hablaba de la soberbia. Las 50 sombras de Grey, hablaba de la lujuria. Claro, es una forma abstracta y una forma de entenderlo hoy. Que son universales, bueno, obviamente los pecados capitales fueron muy bien pensados por los filósofos escolásticos y también por la teología escolástica, porque de alguna manera entendía el ser humano. O sea, el ser humano es egoísta, el ser humano es orgulloso, el ser humano es instintivo, responde a la ira. El ser humano a veces no quiere hacer nada, tiene pereza. El ser humano a veces es un depredador, quiere comer más y más gula. Entonces, en ese sentido, sí tienen una universalidad, claro, pero obviamente van cambiando con el tiempo, ¿no? Porque son espaciotemporales, es decir, son históricos, ¿sí? No es lo mismo hablar de pereza en la Edad Media que hablar de pereza en el mundo contemporáneo, ni hablar de gula en el mundo contemporáneo, hablar de gula en la antigüedad. Entonces, efectivamente, se pueden aplicar, pero van cambiando. Nueva pregunta. ¿Hay personajes en la sociedad sin alma que encarnen uno o varios de los pecados capitales? Bueno, todos tenemos encarnados muchos, ¿cierto? Claro que hay unos que han trascendido la historia justamente por haber encarnado uno de los que ya hemos hablado. Pongamos el caso, por ejemplo, de Hitler, con todo ese movimiento nazista y todo ese exterminio en Alemania. Podríamos hablar de que él fue esa persona que encarnó la soberbia, el no reconocer al otro, el querer a sangre y fuego pasar por encima de los demás. Y todo con un concepto de limpieza de la raza, porque según él, la raza aria pues era la mejor. O sea que ahí definitivamente pues sí se está encarnando uno o varios. Desde el punto de vista literario, por ejemplo, está el Marqués de Sade, de donde nace el concepto sadismo, ¿sí? Donde el Marqués de Sade, a través de ese escrito, pues básicamente nos plantea un ser humano que a través incluso del dolor puede experimentar placer sexual. Ahí hay un tema figurativo del concepto o del pecado, por ejemplo, de la lujuria. Y bueno, pues por ejemplo la envidia, obviamente todos la hemos experimentado. Entonces con relación a personajes, sí, efectivamente, el caso de la ira, por ejemplo, se experimentó en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial. Entonces sí hay personajes que lo encarnan, por supuesto. He aquí una pregunta bien retadora. ¿Existe algún ejemplo de liderazgo moral que demuestre cómo una persona puede influir positivamente en la sociedad? Bueno, esta es una de las más complejas. Gracias por fortuna a seres que han sido muy sacrificados, si tenemos ejemplo. En este momento se me ocurre en liderazgo moral a Kant. Kant era un hombre muy disciplinado, no solo intelectual y físicamente, sino que también desde el punto de vista de las virtudes. A Kant le debemos en la crítica de la razón práctica, por ejemplo, el imperativo categórico. Trata a los demás como fines en sí mismo y nunca como medios. Es decir, el empresario debe tratar a su persona como al empleado como un fin en sí mismo, teniendo en cuenta que el empleado también tiene una dignidad. O sea, no es un medio para que el empresario desarrolle, en este caso, sus actividades productivas. Lo mismo cuando una persona va al médico, él no es el paciente, ¿cierto?
no puede ser entendido como un medio para el médico, para experimentar en él, sino como un fin en sí mismo. De hecho, pues ni siquiera debemos decir paciente. Es una persona que necesita cuidado y que necesita, obviamente, salud. Lo mismo el caso del sacerdote, el caso de cómo trata el feligrés. El feligrés no hace parte del rebaño. El feligrés es un fin en sí mismo. Entonces eso es una enseñanza que nos dejó Kant. Obra de tal manera que lo que impulse tu voluntad te sirva al mismo tiempo como legislación universal. Y pues él en su vida tuvo una vida muy austera allá en Königsberg, en la universidad donde enseñaba, y una vida donde trató muy bien a las personas que tenía a su cargo, a sus empleados, a sus estudiantes. No, o sea que nos queda una muy buena historia de una persona que efectivamente sí fue un líder moral. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Vamos a ver qué nos trae esta caja de sorpresas. ¿Consideras que la recuperación de las virtudes en una sociedad sin alma es un proceso individual o colectivo? Bueno, primero, yo sé que el concepto de virtud está como muy en desuso. La raíz etimológica del concepto de virtud traduce camino. O sea, la virtud es el camino que yo debo recorrer. Sobre todo muy en Aristóteles, el camino que yo debo recorrer para ser feliz. Entonces, o para llevar una vida buena. Es muy extraño, por ejemplo, decir hoy, ay, una persona es virtuosa. Eso suena rarísimo, porque la palabra está en desuso. ¿Y por qué está en desuso? Pues porque efectivamente estamos en una sociedad sin alma. El problema es tanto individual como colectivo con el caso de las virtudes. O sea, una sociedad, y recomiendo este libro para leer, Psicoanálisis de la sociedad contemporánea de Erich Fromm. Una sociedad puede estar enferma y no darse cuenta. Por ejemplo, puede creer que es completamente normal estar fumando en los parques, sustancias psicoactivas que van en contra del cuerpo, creer que eso es normal, y al creer que es normal, decir que porque es normal es bueno. Entonces, son dos cosas distintas. Uno no puede volver normal lo que es un defecto. Y la sociedad ha hecho eso. Entonces, porque muchas personas, por ejemplo, en la antigüedad, los hombres dominaban a las mujeres de una manera violenta, y hoy también, obviamente, incluso ejercen una violencia simbólica. Entonces se cree que porque es normal, por ejemplo, el machismo, entonces tiene que verse como estar bien visto. No es así. O sea, la sociedad efectivamente tiene que crear una atmósfera de valores y de virtudes y de buenas acciones para generar un terreno propicio para que la gente viva bien. E individualmente, claro, porque es que el individuo también es libre. Puede que la sociedad esté mal, pero él individualmente puede tener una disposición contraria a lo que la sociedad está proponiendo. Entonces debe haber una coherencia entre las decisiones individuales y también el ambiente colectivo, ¿no? Porque así como dice Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. Y si yo no cambio las circunstancias me cambian a mí. Muy bien por esa pregunta. Bueno, aquí nos viene otra, una pregunta densa, bien calibrada. ¿Cómo cultivar las virtudes hoy? Bueno, virtudes, valores, las buenas prácticas, las buenas acciones. Bueno, el tema con lo diferente con el intelecto y con la ética es que la ética es práctica. Es decir, lo bueno tiene que ejercitarse, tiene que volverse hábito. Lo bueno, y escuchen esto que es muy importante, tiene que volverse costumbre, tiene que volverse uso. Por ejemplo, Descartes hablaba cuando empezó en el discurso del método a dudar de todo, a dudar de Dios, de la religión, del Estado. Él tuvo que pensar en una moral provisional, pues para poder empezar a dudar, pero seguir viviendo normalmente, ¿cierto? O por lo menos mientras llegaba a alguna certeza. Entonces, ¿cómo cultivarlo? Efectivamente, hay que ejercitarse y hay que empezar a entrenarse. Hay muchos modelos, pues yo recomendaría uno clásico, por eso lo llamo yo como retroutopía, es volverse un poco a la antigua Grecia y a la escolástica también, y tiene que ver con las virtudes que llamaban cardinales, es decir, el ser humano tiene que desarrollarse desde su sabiduría o prudencia, ¿sí? Desde su fortaleza o valor, desde su templanza y desde su justicia.
Y eso era porque más adelante de pronto hablamos un poco más de eso de Platón. Pues Platón creía en una división tripartita del alma, creía que habían pues tres almas y a cada alma le correspondía una virtud y para relacionarse con otros pues era la justicia. Entonces Platón creía que había un alma racional que está ubicada en la cabeza y a la virtud del alma racional pues le compete obviamente la sabiduría. Que había un alma en el vientre, que es la virtud que le corresponde es la fortaleza, ser valiente como la clase guerrera. En el caso de la prudencia es la clase de liderazgo, los que manejan la polis. Y la otra clase, en este caso, la otra alma que está en el cuerpo, que está en las gónadas, es el alma irascible, para lo cual Platón pues propone que una persona tiene que ser templada, que tiene que ser bastante mesurada. Y en el caso de la sociedad pues estaban los artesanos, que eran los que representaban este tipo de virtud. Y para relacionarse con otros pues siempre la justicia. Y hay otras virtudes como las que desarrolló la escolástica, que es la fe, la esperanza y la caridad. Fe en el sentido obviamente de que uno tiene que estar conectado con algo más grande que uno, ¿sí? Con el infinito. El tema de la esperanza, porque pues no vale la pena uno levantarse por la mañana si no confía en un mundo mejor, pues para eso ni para qué vive. No, hay que vivir pensando en que no solo va a venir un mundo mejor, sino que uno va a ser constructor de ese mundo mejor. Y el amor, porque las relaciones básicas entre los seres humanos pues tienen que basarse en el aprecio hacia los demás, en el buscar el buen vivir en el otro. Muy buena pregunta. Bueno, están todos muy inspirados con esas preguntas. Y bueno, continuamos. Entonces, ¿qué papel crees que desempeña la educación en la formación de las virtudes en una sociedad sin alma? Bueno, para todos los que nos ven, claro, yo sé que nos ven muchos educadores, colegas, muchos estudiantes, muchos líderes, obviamente desde el punto de vista de las empresas, del liderazgo empresarial, políticos también. El concepto de educación es mucho más grande de lo que suponemos, es decir, la educación no solo es en las aulas, no, de alguna manera el proceso de educar significa transmitir la cultura o transmitir los principios, los paradigmas que una civilización o cultura posee. En ese sentido, hacemos educación desde las empresas con la cultura empresarial o la cultura corporativa o el ADN corporativo. Hacemos educación desde la familia, hacemos educación desde las iglesias, en las sinagogas, hacemos educación en el trato con el otro, hacemos educación, o sea, la educación es de muchos modos. Y en ese sentido, pues el concepto de formación es vital. Es decir, nacer, desarrollarse, crecer en las virtudes es un tema que empieza con la formación en la familia, que continúa con la formación en la comunidad, que pasa por la institucionalidad educativa, es decir, instituciones educativas de educación primaria, secundaria, terciaria, ¿cierto? Que continúa en el mundo laboral, que pasa también por el mundo público, también por el mundo laboral. Entonces, es más complejo de lo que se supone. O sea que la educación no solamente hay que dejárselos a los docentes y educadores, para nada. Papá, mamá, educar en la casa, el sacerdote, el empleador, el empleado, las relaciones con el otro. Todos tenemos que aportar a formar en las virtudes o en este caso los valores o por supuesto lo que tiene que ver con los principios morales o las condiciones éticas. Bueno, y esta pregunta me hace ponerle el frente a todo esto, por eso estoy más de frente aquí a la cámara. Y es esta pregunta. Es decir, ¿cuáles son algunas virtudes específicas que considera relevantes y necesarias para contrarrestar la falta de emociones y de empatía? O sea, específicamente de qué estamos hablando. Ah, bueno, entonces ahí vamos a tener que empezar a pensar en una estructura. A mí me gusta mucho, en el caso de los valores, la teoría clasificada de Max Scheler sobre los valores. Creo que vamos a defender eso acá. Max Scheler, que es el padre de la axiología, después muy usada también en derecho, nos habla de unos valores fundamentales. ¿Cuáles son esos valores que nos tenemos que poner de acuerdo? Lo primero, los valores vitales. Es decir,
La sociedad tiene que estar preparada para defender la vida, ¿cierto? Para defender la calidad de vida, ¿sí? Para hacer más dignificante la muerte cuando las personas están, por ejemplo, enfermas. Entonces, los valores en esa escala, lo primero, lo vital, ¿cierto? El cuidado del ambiente, el cuidado con de otros seres sintientes, vivos, los animales, o no sintientes, en este caso como vivos también, las plantas, ¿cierto? Entonces, eso hay que tener muy en la mente. Los segundos son los lógicos, los valores lógicos, los relativos a la verdad, ¿cierto? Es decir, hay que propender por la honestidad intelectual, es otro valor ahí fundamental. Lo que llamamos los valores útiles, la tolerancia, la amabilidad, la solidaridad, el altruismo, la filantropía, ¿cierto? Lo que nos hace, digamos, incluso la puntualidad, coloquémoslo así. Usted se imagina a un neurocirujano que tenga una cirugía de corazón abierto y llegó 5 minutos tarde. Pues de eso depende mucho la vida del paciente. Entonces hay unos valores útiles que nos permiten vivir en sociedad. Valores estéticos, como el caso de la belleza, lo que nos ha, digamos, entregado el arte, ¿cierto? Valores como lo sacro, defender las religiones, ¿sí? Ser respetuoso con el hinduista, con el budista, con el islámico, con el cristiano, con el que piensa diferente. Esa tolerancia es fundamental. Ya tuvimos demasiadas muertes y demasiadas guerras por no tolerar el pensamiento distinto del otro. Entonces también hay que tener una tolerancia ideológica, una tolerancia, bueno, no ideológica, digamos un pluralismo de ideas. Hay que ser tolerante frente al que piensa distinto. Bueno, entonces ya con estas preguntas, pues vamos a hablar un poco de ese modelo que yo pongo allá, que es un modelo, digamos, provisional, que a mí me ha funcionado y que usted puede decir, ve, a mí me funciona también, o usted lo va a poner a prueba. Modelos éticos, pues obviamente hay muy variados, porque no hay una sola ética, ni hay un solo modelo de valores. No, el ser humano ha construido cosas. Y yo, digamos, en la sociedad sin alma, en el capítulo segundo, pues hago la propuesta. Para 7 pecados capitales, 7 virtudes cardinales. A mí me han funcionado. Póngase usted a prueba. Si le funciona, perfecto. Y si no, pues hay muchas más disponibles. Pero por lo menos hagamos el esfuerzo de reflexionar en torno a eso. Entonces yo tengo aquí unas figuras para hacer esta narrativa, para hacerlo más pedagógico y para que nos pongamos de acuerdo en unos mínimos, que es lo que me interesa a mí hoy. Bueno, pensemos entonces, después de esos 7 pecados capitales, de manera pues obviamente abstracta, racionalizada, contextualizada al mundo de hoy, pues ¿qué antídoto hay? Entonces, recordando un poco los griegos, pues yo recomiendo una de las cosas primeras es esta, es hacer la lectura de los diálogos de Platón. Y eso es lo que llamo yo una retroutopía, o bueno, Simon Bauman ya había colocado el término. Aquí hay una alegoría que Platón nos plantea en sus diálogos, y es que el ser humano se asemeja, digamos, podríamos decirlo metafóricamente, por eso se llama alegoría, a que en el ser humano conviven 3 almas, una racional, en este caso es quien debe gobernar el carruaje, ¿sí? Y el carruaje está, en este caso, diseñado desde un caballo negro, bueno, ahí porque es mármol están los dos blancos, pero es un caballo negro que representa los bríos, la pasión, digamos el instinto, y uno blanco que representa más la pasividad, la serenidad, ¿sí? Entonces, el alma racional, la sabiduría, es la que debe, digamos, controlar, ¿sí? El instinto, esa alma irascible, ¿sí? ¿Que cuál es? Que básicamente, digamos, son nuestros temores, nuestros miedos, nuestras fobias, ¿cierto? ¿Y cómo la controla? ¿Cierto? ¿Cuál es como el freno? El freno del alma irascible es la fortaleza, el valor, esa es la virtud. Y la virtud del que conduce el carruaje, pues obviamente en este caso es la prudencia o la sabiduría. Y el otro caballo, digamos el caballo un poco más, digamos, sereno, pues también tiene otra virtud, ¿cierto? Cada uno tiene una virtud. Entonces el otro caballo, el caballo que es irascible, ese caballo
pues ya dijimos que tiene la fortaleza de valor. Pero el que sí definitivamente es muy desordenado, el que es violento, ese pues básicamente es el alma concupiscible, que es la de los deseos, las bajas pasiones, y dice Platón pues que hay que controlarlo con la templanza. Entonces ahí nacen las virtudes cardinales, y un poco, digamos, aprendiendo esto de Sócrates, pero obviamente pues ya más trabajado conceptualmente. Entonces queda la fortaleza, la templanza y la sabiduría. Entonces, repito, primero la sabiduría en el alma racional, la cabeza. Segundo, para el alma irascible, la fortaleza o el valor que está en el vientre. Y para lo concupiscible, pues la templanza. Y para relacionarme con el otro, la justicia. Entonces vamos a hablar un poco paso a paso de cada una de ellas para explicarlas. El concepto de sabiduría no solo está en la cultura griega, no, muchas culturas la han trabajado de manera distinta. Vamos a traer a colación esta otra enseñanza. Está en las antiguas escrituras y nos viene desde el concepto de sabiduría del rey Salomón. Entonces, esta historia pues seguramente la hemos escuchado en muchos escenarios. Vamos a decirla rápidamente. ¿Qué es la sabiduría? Pues bueno, básicamente es tomar la mejor decisión, tanto inteligente como ética posible, que genera las mejores consecuencias. Entonces, al rey Salomón llega una mujer y esta mujer dice, me tienen a mi hijo. O sea, mi hijo se lo acaba de llevar otra mujer, lo acaba de prácticamente secuestrar y entonces, pues yo quiero de vuelta a mi hijo. Y la otra mujer, que efectivamente se había robado el niño, dice, no, eso es falso. Es que este niño es mío. Y en un mundo donde no había cámaras fotográficas, donde no había registros civiles de nacimiento, no había nada, pues no habían pruebas. Entonces el rey Salomón muy sabiamente le dice a uno de sus guardias, guardia, tráigame una espada, tráigame una espada. Y con esa espada le dice, vea, la forma más justa de solucionar el problema es, partimos el niño a la mitad. A una persona, a una mujer, le damos una mitad y a la otra mujer le damos la otra mitad del niño. Inmediatamente una mujer empieza a llorar y empieza a sufrir y empieza a decir, no, yo no soy la mamá es esa mujer. Y entonces el rey Salomón inmediatamente desde su sabiduría dice, ahora sí está decidido. Esta mujer que se niega a que el niño lo corten a la mitad es la verdadera madre. Y por eso es que está renunciando a la pertenencia de su hijo para salvarle la vida. Y la otra es una traidora del reino. Entonces miren ustedes la sabiduría cómo es. La sabiduría es esa capacidad que tenemos en un escenario muy complejo, muy difícil de aporía o dilemas, encontrar una salida, pero no solo racional y no solo inteligente, sino también ética, con las mejores consecuencias posibles. Entonces la invitación es a que en esa sociedad sin alma hay que ejercitar la sabiduría, hay que beber de las fuentes de la sabiduría. En eso está la filosofía, la religión, el humanismo, de donde sea la fuente hay que beber de ella. Bueno, aquí ¿qué tenemos? Tenemos En búsqueda de sentido, de Viktor Frankl. ¿Y qué tenemos ahí? Tenemos una persona que le tocó sufrir todo ese holocausto nazi, que estuvo allá en campos de concentración, que era psiquiatra, que le tocó sufrir en ese campo y que además de eso no perdió la compostura. Y después pudo salir, bueno, ya saben ustedes la historia, siguió con sus conocimientos de psiquiatría, pero encontrando un propósito. Entonces miren lo que nos dice Viktor Frankl. La vida nunca se vuelve insoportable por las circunstancias. Ojo, no son las circunstancias las que conducen una vida insoportable, sino solo por la falta de significado o propósito, ¿cierto? También Nietzsche lo dice, cuando tienes un porqué, puedes soportar cualquier cómo. Entonces Viktor Frankl nos representa la fortaleza, el valor, porque mucha gente murió, porque otros se suicidaron, pero él tuvo la fuerza y el valor, en el caso de Platón, aquí en el vientre, de soportar, de ser resiliente, de aguantar los avatares de la vida. Entonces, para esta sociedad sin alma,
Otra recomendación. Hoy no va a haber tareas sino recomendaciones. Leer, si no lo han leído, o escuchar un podcast o un audiolibro de La búsqueda de sentido de Viktor Frankl, el hombre en búsqueda de sentido. Porque las circunstancias son muy adversas, pero como la que le tocó vivir a Viktor Frankl, difícil, en un campo de concentración y siendo psiquiatra. Eso le sirvió mucho además porque logró crear un concepto de terapia muy interesante basado en el propósito y en el sentido. Entonces esta es la propuesta en la sociedad sin alma. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es: las situaciones y las circunstancias son insoportables a menos de que tengas un significado o un propósito en la vida. Bueno, y la otra es ser templado, ¿no? En el caso de Platón, para el alma concupiscible. ¿Qué significa ser templado? ¿O quién ha sido templado? No, cuando le decían, ay, mucho cuidado con el abuelo que es templado, y querían decir mal geniado. No, no. Ser templado es, por ejemplo, aguantar 27 años en una cárcel, no perder la compostura, aguantar allá con la comida de la cárcel, con la escasez de terreno de la cárcel, con el maltrato de la cárcel, ¿sí? Nelson Mandela, estar 27 años en la cárcel y luego salir y volverse democráticamente presidente de Sudáfrica. Entonces, él es una encarnación viva del concepto de ser templado. Entonces, imagínense, ¿cuándo es uno templado? Bueno, cuando estuvo 27 años en la cárcel, salió de la cárcel democráticamente y fue presidente. Miren, yo sé que la imagen ahí la están viendo un poco extraña. Claro, él está sonriendo. Esta extraña es porque le tomaron la foto cuando estaba ya en la prisión y ya estaba con su edad, ¿no? Entonces, mire, como una persona aún en prisión tuvo la cárcel de su cuerpo, como lo que decía Platón. El cuerpo es una cárcel del alma. Pero ojo, el alma estaba libre y está sonriendo. Como dice Platón, la sonrisa es el sol que ahuyenta el invierno del rostro humano. Entonces la templanza es fundamental para poder construir una sociedad mejor. O sea, una sociedad sin alma es una sociedad que no es templada. Hay que ser templado. Es decir, hay que aprender a Mandela. Bueno, ojo, no se me agocen todavía. Yo sé que eso está un poco conceptual, un poco cargado, pero eso es fundamental porque esto es justamente lo que necesita la sociedad sin alma. Necesita una dosis muy fuerte, no de adrenalina intramuscular, o bueno, necesitas una adrenalina pero intra al alma, de virtudes, de valores. Entonces nos vamos con la justicia. Ahí ya tenemos pues las tres principales de cada uno individualmente, ¿cierto? Prudencia, fortaleza y templanza. La justicia. Miren la justicia. La justicia viene representada por dos diosas, la diosa Temis y la diosa Dike. Yo me quedo con la diosa Dike, porque la diosa Temis era más para los aristócratas griegos, pero la diosa Dike era de la gente, era del pueblo. De hecho, en la mitología, la diosa Dike es la que va muy triste cuando un juez hace mal y va y se le queja a Zeus. Vea, ese juez está haciendo las cosas mal, porque Dike es esa diosa que representa al pueblo. Entonces, ¿cómo era representado en Grecia? Pues Grecia la representa con una espada. Esto podemos encontrar en un libro que se llama Introducción a la Filosofía del Derecho de Gustav Rabuch. Rabuch es el que crea esa gran regla de la corrección del derecho. O sea, el derecho tiene que corregirse a sí mismo. El derecho tiene que ser bueno o buscar el bien, buscar la ética. Porque con Hans Kelsen, pues Hans Kelsen en 1934 básicamente había dicho, como hemos planteado eso, que la justicia iba por un lado y que el derecho iba por otro. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, después de 1945, Gustav Rabuch dice, no señor, la justicia sí debe ser una forma de corrección del derecho. Entonces, los griegos pensaban, y así la dibujaban, claro que yo les cambié aquí, miren, les cambié el dibujo, porque la justicia normalmente en las esculturas está con el arma hacia abajo, está con la espada abajo, ¿cierto? Y la justicia tiene esa mirada altiva, esa mirada de respeto, de intimidación, porque claro, estaba pensado justamente para el derecho penal, en este caso pues en Grecia, ¿sí? Y parece, dicen los críticos,
que la balanza nace después. La dique, o bueno, en el caso de la jerga jurídica, Temis, la diosa Temis, que para mí es dique, mejor, los griegos le ponen la espada y los romanos después le ponen la balanza, ¿sí? Es decir, la balanza es más como para el derecho civil, la espada para el derecho penal y la balanza para el derecho civil, como poder equilibrar las relaciones entre los humanos, ¿cierto? Porque eso busca la justicia, regular las relaciones entre humanos. Y no fue sino hasta 1495 donde se cuenta que empezaron a hacer unos dibujos satíricos, graciosos de la justicia, porque en la Edad Media como que la justicia no llegaba por ningún lado. Es como no llegaban por ningún lado, hicieron sátiras y le pusieron una venda. Porque es decir, la justicia nunca no estuvo vendada hasta en la antigua Grecia ni en Roma. Le pusieron la venda después. Y eso caló tanto en la modernidad que dijeron, claro, la justicia tiene la espada para impartir orden, ¿cierto? Tiene la balanza para equilibrar y por eso la espada va mirando hacia abajo y la balanza va hacia arriba. Pero entonces los modernos dijeron, y es verdad, a veces la justicia o es muy lenta, como en el caso de Colombia, con gestión judicial, o no legisla correctamente, aplica incorrectamente la norma, entonces es ciega, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, y ojalá pues no pase en Colombia como en el caso de Shakira, que no se nos vuelva la justicia ciega, sorda y muda, pues esa sátira llegó para quedarse y hoy tenemos, digamos, en todas las oficinas de derecho, tenemos ahí puesta la diosa Temis, que yo insisto, debería colocar la diosa Dique, y la tiene con esta escultura de la espada de la balanza y el tema pues de tapada la vista. Pero, con relación a todo esto, tenemos que fomentar justicia, justicia social, oportunidades iguales frente a la sociedad, justicia y equidad, justicia de género, equidad de género. Es decir, esto es lo que hay que promover en esta sociedad tan desalmada. Entonces ahí los dejo pues con esa reflexión. Bueno, aunque ahí estoy como pensando, voy a hablar de otras que son las teologales, las que se pensaron en la edad escolástica y en la Edad Media. Teologales, es decir, las formas de acercarse a Dios. Ya decíamos que en la sociedad sin alma, pues básicamente después de todo ese fenómeno nihilista, se puso de moda negar a Dios. Pero el tema más allá de negarlo o no, es el tema de que la fe no es racional, la fe es algo muy de la intuición, muy del corazón, como decía Blas Pascal, el corazón conoce cosas que la razón ignora. Entonces, más allá de esos debates inconclusos, bizantinos, de nunca terminar de concepto religioso, de alguna manera hagamos una abstracción y pensemos la fe, pero pensémosla de otra manera, pensémosla como la posibilidad que yo tengo desde el punto de vista de algo no racional, de conectarme con el universo, de conectarme, si se quiere, con el duro, ¿cierto? Como le digo yo, de conectarse con el infinito. Uno tiene que tener una conexión, porque ¿qué es una pérdida de fe? Una pérdida de fe básicamente es cuando usted no confía, ¿cierto? Esa falta de confianza. Entonces, sea pues obviamente confianza en el ser trascendente o sea confianza en el universo o cuando ustedes tienen esa pérdida de confianza. Yo pienso que esta sociedad de hoy, la sociedad sin alma, es lo que no tiene. No tiene confianza, no tiene credibilidad, no tiene fe. Entonces pienso que de múltiples maneras hay que empezar nuevamente a relacionarnos, a reconectarnos, a hacer la gran conexión. Por eso esta figurita de una persona que está ahí en una montaña y que está buscando su ser, se está encontrando a sí mismo, pero también se está encontrando con la naturaleza, con el cosmos, con el universo, con Dios. Entonces, muy fundamental que la sociedad sin alma también empiece uno a reflexionar en torno a una conexión con algo que es más grande que uno. Y quiero dejar esta reflexión sin entrar en temas metafísicos ni religiosos. Mire, dice Blas Pascal, cuando el ser se compara con la nada, pues
perdón, cuando el ser humano, el ser, se compara con el infinito o con el todo, es nada. O sea, uno cuando se compara con el universo, no, pues imagínense 300 trillones de galaxias del universo observable o más, pues uno es nada. Pero cuando el ser humano, o sea, el ser, se compara con la nada, es todo. O sea, somos conscientes, somos conscientes. Y ser consciente, pues imagínense, no existir la negación absoluta. Entonces, cuando nos comparamos con la nada, somos todo. Entonces, sí, hay que volver a la reconexión. ¿Qué sería de bueno e interesante que la historia de alguna manera se reivindicara con las mujeres? La mujer siempre le ha ido muy mal en la historia, siempre trae como el mal, ¿cierto? En la tradición judio-cristiana es la mujer la que hace que expulsen a Adán del paraíso porque le entrega la manzana, pero así está casi en todas las civilizaciones. En el caso de los griegos, la que trae el mal a todo el universo humano es Pandora. Pandora era, digamos, la prometida o la mujer de Epimeteo. Epimeteo era el hermano de Prometeo, o sea, eran dioses. Prometeo podía ver el futuro, pero Epimeteo no podía sino estar en el presente. Y entonces Zeus pues le entrega Pandora a Epimeteo y le dice a Epimeteo, mire, le voy a dar una caja, espero que Pandora, que tiene todo a su disposición, no abra esa caja. Y era porque Zeus había tenido pues ahí todos los males encerrados en la caja. Y aunque Epimeteo le daba y le daba constantemente regalos a Pandora, una mujer muy hermosa, o una diosa muy hermosa, y era una diosa que no envejecía porque no había ese mal, era una diosa que pues, no tenía los pesares de la humanidad, no tenía pues el envejecimiento ni todo lo que viene con eso. Era muy curiosa. Entonces cuando Epimeteo se iba a traerle regalos, un día no aguantó, vio esa caja y la abrió. Y lo primero que cuando ella abre la caja, sale uno de los primeros males, el envejecimiento. Una mosca y unos seres empiezan a picarla en su cuerpo y ella empieza a degenerarse y se aterra, ¿sí? Y siguen otros males, la muerte, o sea, ella ya no es inmortal, ya básicamente después de la vejez llega la muerte. Entonces la enfermedad, la muerte, la ansiedad, la depresión, todos esos males salen de esa caja. Y al final ella, con ese susto tan impresionante, pues imaginen ustedes, ella tapa la caja y en la caja queda una cosa. ¿Qué queda? La esperanza. Por eso uno dice que la esperanza es lo último que se pierde. Entonces es una virtud que toca. ¿Qué tal uno ahora en este mundo diciendo, no, entonces yo ya no puedo traer hijos al mundo porque la inteligencia artificial va a dejar sin empleo? No, yo no puedo traer hijos al mundo o yo no puedo seguir viviendo ya como voy porque entonces la contaminación, el calentamiento global nos va a acabar. No, entonces ¿qué tal una guerra nuclear? No, entonces como ya pasó el COVID, los virus nos van a matar. No hay esperanzas para la humanidad está acabada. No, o sea, la sociedad sin alma, por supuesto que lo primero que nos quita es la esperanza. Pero no puede ser así. No, la esperanza, como en el caso de Pandora, es lo último que se pierde. Entonces hay que cultivar la esperanza en los niños, cultivar la esperanza en las instituciones, en la política, en la educación, la esperanza en el Estado. Porque si no tenemos esperanza, ahí sí ni para qué luchamos. Entonces hay que cultivar la esperanza. Bueno, y aquí tenemos entonces la sociedad sin alma, ese segundo capítulo. Hoy con este curso lo concluimos. Y esa sociedad sin alma, mire, yo quiero llamar un poco la atención con la última que me queda de esta propuesta de para los 7 pecados capitales, 7 virtudes cardinales y teologales. 4 cardinales y 3 teologales. Y es esta, es tapar esto de la sociedad sin alma. Tal vez allá no se vea muy bien la figura, porque son tantos humanos los que van en esos barcos, tantas personas que mueren en el estrecho de Gibraltar, tantas personas de África que quieren pasar a Europa una vida mejor y se mueren allá en ese mar Mediterráneo, o se mueren traspasando ese desierto de Golgi. Y aquí está la solidaridad, que en términos antiguos se llamaba la caridad. Las virtudes teologales son fe, esperanza y caridad. Entonces el caso de la caridad, hoy que llamamos solidaridad o filantropía o altruismo, aquí tengo a Médicos Sin Fronteras, Premio Nobel de Paz. ¿Qué hacen los Médicos Sin Fronteras? Es entregar su vida por el beneficio a otros, buscar la salud y la vida de otros.
Entonces aquí lo miden ustedes, condiciones adversas, personas que se ahogan pasando ese estrecho, se chocan con las olas, balsas improvisadas que naufragan en ultramar y mueren, niños muy pequeños, adolescentes, ancianos, pero Médicos Sin Fronteras realmente nos demuestra que en esta sociedad sin alma sí hay esperanza para la solidaridad. Entonces, esa es como la invitación a continuar avanzando en este curso y a continuar, digamos, departiendo. Invitación a que sigan ahí en los comentarios escribiendo preguntas, o también pues obviamente en los conversatorios que yo doy, me hacen preguntas y yo en la medida de las posibilidades intento como simplificarlas y reunir algunas preguntas que se parezcan y le seguimos dando, en este caso, una interpretación, seguimos debatiendo, bueno, dialogando. Muchas felicidades y espero que continúen el curso. Ya en la siguiente, en este caso, entrega, hablaremos en estricto de la felicidad. Muchas felicidades, muchas bonanzas.